Isabel Herrera estaba sentada en el asiento trasero de su lujoso auto, mientras éste cruzaba las calles llenas de luces de la ciudad. Los edificios altos y las luces urbanas reflejaban en las ventanas, formando un caleidoscopio de colores. Sin embargo, todo ese brillo y movimiento parecían solo sombras borrosas para Isabel, quien, rodeada de lujo, se sentía vacía. El reloj de oro en su muñeca marcaba que ya era pasada la medianoche, y el silencio pesado en su pecho contrastaba con la energía vibrante de la metrópoli a su alrededor. Con manos temblorosas, Isabel sostenía una carta. Era sencilla, de papel barato y con una letra apresurada, pero su contenido tenía un peso que parecía desbordarse de aquellas palabras. La carta era una denuncia anónima, una revelación sobre lo que estaba sucediendo en el restaurante fundado por su padre, Emilio Herrera, hacía ya más de 2 décadas. Para Isabel, ese no era solo otro restaurante de la cadena de lujo que había heredado, era el lugar donde, de niña, observaba a su padre atender a los clientes con una sonrisa sincera. Donde percibía por primera vez el aroma de las hierbas frescas y el sonido del aceite crepitando en las sartenes. Para ella, ese restaurante era un santuario de recuerdos y el símbolo del legado de su padre. La denuncia en la carta era impactante, decía que Martín, el gerente actual, no solo era un hombre severo, sino alguien cruel, opresivo y sin escrúpulos. Isabel leyó y releyó las palabras, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. En la carta se relataba que Martín trataba a los empleados como seres inferiores, sometiéndolos a humillaciones, amenazas y horarios abusivos. Además, se insinuaba un desvío de dinero, una corrupción silenciosa que poco a poco drenaba el restaurante y su espíritu. Por un momento, Isabel intentó ignorar el contenido de la carta. Pensó en simplemente llamar a su director financiero o convocar una reunión de emergencia, pero algo la detuvo. Miró por la ventana, con el corazón apretado, sintiendo una angustia que no hacía más que crecer. Al final, como heredera, ella confiaba en el equipo que su padre había construido y nunca pensó que algo tan nefasto pudiera ocurrir justo bajo su mando. Sin embargo, las palabras en la carta no la dejaban en paz, sentía que aquello era real, que necesitaba verlo con sus propios ojos. La imagen de su padre, Emilio Herrera, se formó en su mente. Era un hombre de principios, que creía profundamente en la honestidad y el respeto mutuo. Recordaba a su padre caminando por el restaurante con una amabilidad genuina, saludando a cada mesero, cocinero y ayudante por su nombre, preguntando sobre sus familias y escuchando sus historias. Para él, el restaurante era una extensión de su propio hogar y esos empleados, una especie de familia. Isabelita, solía decirle, nunca trates a las personas como números. Ellos son el corazón de cualquier negocio. Al oír la voz de su padre resonando en su memoria, Isabel sintió el peso de la responsabilidad sobre ella. Isabel se dio cuenta de que, para investigar la situación a fondo, necesitaba hacer algo más audaz e inesperado. Decidió que la única forma de llegar a la verdad sería infiltrarse en el restaurante sin que nadie supiera quién era realmente. Pero, ¿cómo podría ocultarse siendo una de las mujeres más conocidas de la ciudad? Pensó, calculó, y finalmente tomó una decisión: se disfrazaría de mesera. La idea le parecía absurda y arriesgada, pero al mismo tiempo despertaba en ella una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esa madrugada, Isabel comenzó a planear cada detalle. Sabía que no podía ser una transformación superficial. Tendría que distanciarse completamente de su imagen de millonaria. Necesitaba ropa modesta, el cabello recogido sin ningún toque de sofisticación, una postura más humilde e incluso un nuevo nombre. Decidió que se llamaría Isa mientras estuviera disfrazada, una mujer común en busca de un trabajo honesto, exactamente igual que cualquier otra persona que trabajara allí. Los días siguientes los dedicó a una preparación minuciosa. Isabel apagó su teléfono, evitó encuentros con amigos y familiares, y le pidió a su asistente personal que no informara a nadie sobre su paradero. Compró ropa discreta en una tienda de barrio y, por primera vez en años, pasó por caja con solo algunos billetes arrugados en el bolsillo. Con cada detalle planeado, Isabel sabía que estaba a punto de entrar en una realidad completamente diferente a la suya, pero que, de alguna forma, también representaba sus orígenes.
Al ponerse el uniforme por primera vez, se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que veía allí. El maquillaje mínimo, las manos sin anillos lujosos y el cabello recogido en una simple cola de caballo la transformaron. Isa, la mesera, parecía mirarla de vuelta con determinación. La experiencia le traería desafíos, pero Isabel estaba dispuesta a enfrentar cada uno de ellos, si eso significaba honrar el legado de su padre y descubrir la verdad sobre lo que sucedía en aquel lugar tan querido. A la mañana siguiente, Isabel, ahora Isa, llegó al restaurante a las 7 en punto, un horario temprano y desconocido para ella. Apenas cruzó la puerta de servicio, el aroma de especias y café recién hecho inundó sus sentidos, pero no era un olor reconfortante como el de su infancia. Ahora, ese ambiente parecía cargado de una tensión que Isabel nunca había percibido antes. Los empleados iban de un lado a otro en silencio, sus miradas al suelo, sin levantar los ojos siquiera para reconocerla. Sin embargo, hubo uno que sí la notó, Carlos, un joven delgado, de cabello oscuro y gesto amable, que al verla perdida se acercó y le extendió la mano. «Eres la nueva, ¿verdad?» «Soy Carlos. Yo te ayudo a empezar». Su tono era cálido, y su voz, suave y reconfortante. Isabel notó al instante que Carlos parecía distinto a los demás. Había una dulzura en su manera de hablar, un brillo en sus ojos cansados que la hizo sentir un poco más tranquila. Carlos le mostró dónde dejar sus cosas, cómo ajustar el delantal y dónde estaban los utensilios de trabajo. Mientras caminaban hacia la cocina, Isabel observó que muchos de los empleados parecían agotados, con ojeras profundas y miradas apagadas. En el silencio del lugar, solo se oían las órdenes de Martín, que resonaban como un eco intimidante. Martín era un hombre corpulento, con la voz grave y autoritaria, que caminaba entre las mesas y el área de la cocina como un vigilante. Isabel lo escuchó gritar a un mesero porque dejó caer un plato vacío y, aunque el sonido no fue tan fuerte, la reprimenda de Martín fue brutal. A cada paso, Isabel sentía más el peso de la realidad que la rodeaba. La angustia en el ambiente era palpable, como si el aire estuviera cargado de una tristeza antigua que nadie osaba expresar. Carlos notó su incomodidad y, con una sonrisa comprensiva, le susurró: «Martín es duro, pero solo haz lo tuyo y no te meterás en problemas. Así sobrevivimos todos aquí». Isabel asintió, intentando calmar el latido frenético de su corazón. Había leído sobre las injusticias en la carta, pero experimentarlo en carne propia era una experiencia completamente distinta. Apenas llevaba un par de horas, y ya sentía una mezcla de frustración y desamparo. Sin embargo, se prometió mantener la calma y observar en silencio, porque sabía que la verdadera esencia del lugar no se revelaría de inmediato. Cuando llegó la hora de abrir el restaurante, los clientes comenzaron a entrar y a ocupar las mesas. Isabel trató de concentrarse en su trabajo, llevando los platos con cuidado y esforzándose en recordar los detalles que Carlos le enseñó. Sin embargo, Martín no tardó en fijarse en ella, notando su inexperiencia y la inseguridad en sus movimientos. Aprovechó el primer error de Isabel, un simple descuido al servir agua, para humillarla frente a todos. «¿Acaso nunca has trabajado en tu vida?», exclamó Martín, mirándola de arriba abajo con desprecio. «Aquí necesitamos rapidez y precisión. Si no puedes hacerlo, mejor te vas». Isabel sintió el rostro arder de vergüenza y furia, pero se obligó a bajar la mirada y a sentir, sin responder. No podía revelar quién era, no todavía, así que tragó su orgullo y aguantó la humillación en silencio. Carlos, al ver su incomodidad, se acercó después y le dio una palmada en el hombro, diciéndole en voz baja: «No dejes que te afecte. Martín es así con todos, hasta conmigo. Solo haz tu trabajo, Isa. Con el tiempo, te acostumbrarás». Esas palabras, aunque amables, le causaron a Isabel un nudo en el estómago. ¿Acostumbrarse a ser maltratado? ¿Esa era la única forma de sobrevivir allí? La incredulidad y el enojo crecieron en ella, pero decidió enfocarse en su misión. Sabía que, si quería destapar la verdad, tendría que soportar mucho más de lo que imaginaba. La promesa de justicia que le había hecho a su padre resonaba en su mente, dándole fuerzas para continuar.
Ese primer día pasó lentamente, entre los regaños de Martín y el cansancio físico de un trabajo que nunca antes había experimentado. Cada vez que Isabel cruzaba miradas con Carlos, encontraba en él un apoyo silencioso, una empatía que la hacía sentir menos sola en ese ambiente tan hostil. A medida que la noche caía y el restaurante cerraba, Isabel entendió que esa era solo la primera de muchas pruebas que enfrentarían tanto ella como los demás empleados bajo el mando despiadado de Martín. Mientras se quitaba el delantal y miraba sus manos, que ahora temblaban de cansancio y rabia contenida, Isabel se dijo a sí misma en silencio que esta era solo la primera de muchas lecciones que tendría que aprender. Esa noche, Isabel regresó a su apartamento sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. Se descalzó al llegar, dejando sus zapatos gastados junto a la puerta. Sus pies dolían, y cada músculo de su cuerpo protestaba, recordándole que nunca había trabajado de pie tanto tiempo. Pero lo que más pesaba era el recuerdo de las miradas cansadas de sus compañeros y las palabras llenas de resignación de Carlos. Esa frase, solo haz lo tuyo y no te meterás en problemas, le retumbaba en la mente con una amargura desconocida. Esa madrugada, Isabel no pudo dormir. Desde la ventana de su departamento, miraba la ciudad iluminada, preguntándose si alguien más sabía lo que realmente pasaba dentro del restaurante que llevaba el nombre de su familia. En la quietud de la noche, hizo una promesa silenciosa, no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz y se hiciera justicia. Al día siguiente, Isabel llegó temprano al restaurante, decidida a seguir observando. Carlos la saludó con una sonrisa leve pero sincera, mientras le alcanzaba un café. Esto te ayudará a soportar el día, dijo con un tono de camaradería. Isabel agradeció, sintiendo un extraño calor de gratitud hacia él. Su bondad parecía ser una pequeña chispa de humanidad en medio de un entorno tan áspero. A media mañana, Martín apareció, como de costumbre, con el ceño fruncido y la mirada crítica que lo caracterizaba. Isabel, tratando de pasar desapercibida, trabajaba con la cabeza baja, limpiando una mesa y recogiendo los platos sucios. Aún así, Martín la observaba de reojo, como un depredador vigilando cada movimiento. No tardó en encontrar un motivo para alzar la voz. Cuando Isabel accidentalmente dejó caer una cuchara en el suelo, él estalló en cólera frente a los demás empleados y algunos clientes que miraban con incomodidad. «¡Pero qué torpeza! ¿Acaso no puedes hacer nada bien?», gritó con desdén, llamando la atención de todos en la sala. Isabel sintió que todos los ojos se clavaban en ella, pero se mantuvo firme, resistiendo la humillación con dignidad. Aunque sus manos temblaban, sus labios permanecieron cerrados. A cada insulto, su determinación se fortalecía. Después del incidente, Carlos la llevó a la cocina por un momento para que pudiera respirar tranquila. Allí, en un rincón, Isabel soltó un suspiro largo, luchando por controlar el enojo. «No deberías dejar que te trate así», susurró Carlos, con una mezcla de rabia y empatía en su voz. «No es justo lo que hace con nosotros». Isabel lo miró con una intensidad que Carlos no alcanzó a comprender. En ese momento, más que en cualquier otro, sintió el peso de su misión y la urgencia de poner fin a todo aquello. «Carlos, ¿siempre es así?», preguntó en voz baja, sin querer revelar su identidad. Carlos asintió tristemente. «Sí, todos los días. Algunos se van, otros aguantan porque necesitan el dinero. Yo, no tengo opción». En ese momento, Isabel comprendió que Carlos era, en muchos sentidos, el reflejo de los valores que su padre tanto había defendido: la lealtad, la perseverancia, el sacrificio. Ella sintió una punzada de empatía y, a la vez, de rabia. Sabía que el camino hacia la verdad y la justicia sería largo y difícil, pero esa conversación solo reafirmaba su compromiso. Al terminar la jornada, Isabel anotó en secreto cada detalle de lo sucedido: las humillaciones de Martín, los rostros agotados de los empleados y sus conversaciones. Día tras día, mientras observaba, registraba cada injusticia. Sabía que esos apuntes serían la base de su venganza y, a la vez, del renacimiento del restaurante que tanto significaba para su familia. Esa noche, al regresar a casa, Isabel sintió que, poco a poco, su plan cobraba forma. Los días pasaron,
y cada jornada en el restaurante parecía una prueba de resistencia para Isabel. La rutina era agotadora: cargar bandejas pesadas, soportar el calor sofocante de la cocina y, sobre todo, aguantar los constantes gritos y críticas de Martín. Sin embargo, para Isabel, cada día era también una oportunidad para entender mejor la vida de los empleados y ver más allá de las paredes de lujo y los exquisitos platos que ocultaban la verdadera atmósfera del lugar. Con el paso del tiempo, Isabel empezó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Observaba cómo algunos empleados ocultaban sus manos en los bolsillos para evitar que Martín viera sus uñas desgastadas y llenas de quemaduras, como otros susurraban entre ellos, contando los minutos para el final de su turno. Y como muchos preferían quedarse en silencio, temerosos de cualquier reacción. A veces, uno de ellos soltaba un comentario sarcástico en voz baja, como un escape momentáneo a la opresión diaria, pero incluso esos chistes se ahogaban en la misma tensión del ambiente. Una tarde, mientras Isabel ordenaba los cubiertos en una mesa al final del salón, escuchó una conversación que captó toda su atención. Dos empleados hablaban en voz baja sobre un pedido reciente de Martín a uno de los proveedores del restaurante. Según decían, Martín había negociado precios exageradamente bajos en ciertos productos, pero nadie sabía a dónde iba el dinero extra que debería cubrir la diferencia. Dicen que tiene un trato por debajo de la mesa, murmuró uno de ellos, mirando a su alrededor, nervioso. Y si es cierto, ¿qué podemos hacer nosotros?, respondió el otro, en un tono resignado. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa era la primera confirmación de lo que la carta anónima le había advertido. Martín no solo era cruel e injusto, sino que también estaba involucrado en un posible desvío de dinero, algo que traicionaba todos los valores con los que su padre había creado el restaurante. La indignación de Isabel crecía, pero su determinación también. Sabía que no podía apresurarse y necesitaba pruebas sólidas que fueran más allá de rumores y sospechas. Al final del día, Carlos la alcanzó mientras se quitaba el delantal. Había notado la intensidad en su mirada y la rigidez de su postura. «Isa, estás muy callada hoy, ¿estás bien?», le preguntó con amabilidad, inclinándose un poco para verla mejor. Isabel lo miró, sintiéndose repentinamente conmovida por su preocupación. A pesar de todas sus dificultades, Carlos parecía tener un espíritu indomable, y esa bondad que demostraba era, para Isabel, como un recordatorio de lo que aún quedaba de bueno en ese lugar. «Estoy bien, Carlos», respondió, esforzándose por sonreír. Pero él no se dejó engañar y se acercó un poco más, en un gesto de confianza. «Sé que esto es difícil, Martín. Él no siempre fue así de malo. Al principio era más comprensivo. Pero algo cambió, como si se le hubiera secado el corazón», dijo Carlos en voz baja, casi como un secreto. Isabel asintió, tratando de comprender lo que él decía. Era cierto que, al parecer, el poder y el dinero habían convertido a Martín en una sombra de lo que alguna vez pudo haber sido. Pero Isabel sabía que en algún lugar de su alma seguía existiendo una pequeña chispa de humanidad que se había apagado. Esa noche, mientras organizaba sus notas, Isabel decidió que, además de revelar las injusticias y la corrupción, ayudaría a reconstruir el lugar y a sanar esas heridas. Sabía que la verdadera justicia no solo implicaba castigar a los culpables, sino también restaurar la dignidad de cada persona que había sido lastimada en el proceso. Isabel se acostó esa noche con un plan cada vez más claro en su mente. Ahora no se trataba solo de proteger el legado de su padre, se trataba de recuperar un sueño compartido, de rescatar el respeto, la confianza y la alegría de un equipo que había dado su vida por el restaurante y por un ideal que hacía tiempo se había perdido. Isabel despertó al día siguiente con el mismo plan firme en su mente. Sabía que, para enfrentarse a Martín y su red de corrupción, necesitaba pruebas que no dejaran dudas, así que decidió observar más de cerca sus movimientos y los de sus aliados dentro del restaurante. Se propuso escuchar cada conversación, memorizar cada acción sospechosa y tomar nota de cualquier irregularidad que pudiera servir para desenmascararlo. Aquel día, su papel de Isa se convertiría en una máscara perfecta para acercarse aún más a los secretos que Martín escondía. Llegó temprano,
y para su sorpresa, encontró a Carlos ya en la cocina, preparando ingredientes con una dedicación casi ritual. Con sus manos firmes y concentradas, picaba las verduras como si fuera una coreografía aprendida con esmero, sus movimientos precisos y cuidadosos. Al notar su presencia, Carlos levantó la vista y le dedicó una sonrisa tranquila. Hoy tenemos un día pesado, Isa. Nos llegó un pedido grande de un cliente especial, le comentó mientras le extendía un cuchillo para que lo ayudara con las preparaciones. Isabel asintió y tomó el cuchillo, imitando sus movimientos, aunque con menos habilidad. Pero mientras preparaban juntos, Isabel notó algo extraño. Durante la preparación, observó que algunos de los ingredientes que se usaban eran de calidad notablemente inferior a la habitual, lo cual no tenía sentido para un restaurante de ese nivel. Carlos, al ver su expresión de sorpresa, murmuró en voz baja para que nadie más lo escuchara. Desde hace unos meses, Martín empezó a cambiar a proveedores más baratos. Dice que es para ahorrar y mantener el restaurante rentable, pero la calidad de los platos ha bajado mucho. Isabel, sin apartar los ojos de la tabla de cortar, asintió levemente. Este detalle era otra pieza más en el rompecabezas. Sabía que su padre jamás habría sacrificado la calidad, mucho menos por un beneficio económico dudoso. Su coraje crecía al pensar que Martín estaba aprovechándose de la reputación del restaurante para llenar sus propios bolsillos, arriesgando con ello el prestigio construido a lo largo de años de esfuerzo y dedicación. En ese momento, Martín entró en la cocina, hablando por teléfono con una voz dura y controlada. A Isabel le tomó unos segundos darse cuenta de que hablaba en un tono muy diferente al que usaba habitualmente con el personal. La conversación era tensa, y las palabras que logró captar confirmaron sus sospechas. Asegúrate de que todo llegue a mi cuenta y guarda bien los papeles. Nadie debe enterarse de esto. Martín parecía tan concentrado en la llamada que ni siquiera notó a Isabel y Carlos a unos metros, atentos a cada palabra. Cuando Martín salió de la cocina, Carlos e Isabel intercambiaron una mirada significativa. Sin necesidad de hablar, ambos sabían que lo que acababan de oír no era algo común, y mucho menos apropiado para un gerente en su posición. Carlos, con una expresión de preocupación, susurró: Isa, si te metes en problemas por este lugar, ten cuidado. Martín es un tipo peligroso. Isabel, ocultando la intensidad de sus pensamientos, solo asintió, agradeciendo la advertencia de Carlos, pero sabía que ya estaba demasiado involucrada. En su interior, el deseo de justicia crecía como un fuego incontrolable. Al final del turno, mientras guardaba sus cosas, Isabel tomó su cuaderno escondido y anotó cada detalle de la conversación de Martín, cada ingrediente sospechoso y cada cambio que había notado en las últimas semanas. Esa noche, Isabel se sentó en su apartamento, releyendo sus notas y sintiendo cómo las piezas finalmente comenzaban a encajar. Sabía que estaba cerca de destapar una red de corrupción mayor a la que había imaginado, pero también sabía que debía moverse con cautela. Ahora, el peso de la responsabilidad no solo era por el restaurante de su padre, sino por cada persona que había confiado en ese lugar y había sufrido en silencio bajo el yugo de Martín. Isabel entendió que la verdad, aunque peligrosa, ya no podía esperar. Las semanas transcurrían con lentitud mientras Isabel, cada vez más inmersa en su papel de Isa, seguía investigando. Con cada día que pasaba, observaba con mayor claridad la red de abusos y mentiras que Martín había tejido en el restaurante. Para sus empleados, el trabajo se había convertido en un ambiente de opresión donde la mínima infracción significaba gritos, amenazas y, en el peor de los casos, despidos. Isabel sentía una rabia sorda crecer en su pecho cada vez que veía a uno de sus compañeros de trabajo agachar la cabeza y soportar en silencio los tratos crueles de Martín. Una noche, mientras Isabel y Carlos limpiaban el restaurante después de un día particularmente agotador, él le ofreció un café. Sus manos estaban sucias y temblorosas por el esfuerzo, y sus ojos mostraban señales de agotamiento. Sentados en silencio, Carlos empezó a hablar en voz baja, como si las palabras que iba a decir fueran demasiado peligrosas para que alguien más las escuchara. Isa, hace tiempo que quiero decirte algo, comenzó, con los ojos fijos en la taza de café. Este lugar ya no es el mismo. Lo que Martín ha hecho, ha destrozado el espíritu de todos.
Hay días en los que quiero renunciar, pero mi mamá está enferma y el dinero es lo único que me retiene aquí. Si tan solo hubiera una forma de cambiar todo esto. Isabel escuchó, sintiendo una profunda empatía por él. Carlos, como tantos otros, estaba atrapado, no por falta de valor, sino por una necesidad desesperada. La frustración de sus palabras resonaba en ella, pero Carlos no conocía la verdad, no sabía que aquella mujer a su lado, tan parecida a él en apariencia, era en realidad Isabel Herrera, la dueña del restaurante. Decidida a no revelar su identidad todavía, Isabel le puso una mano en el hombro con suavidad. Carlos, no estás solo. Algún día, todo esto se va a resolver. Este lugar puede ser mejor, lo sé. Las palabras salieron de su boca como una promesa silenciosa. La mirada de Carlos se iluminó por un momento, y le dedicó una sonrisa pequeña, agradecido por su apoyo. Pero, al instante, los dos se tensaron al escuchar unos pasos acercándose desde el fondo del restaurante. Era Martín, quien regresaba, visiblemente molesto y sosteniendo una carpeta llena de documentos. Martín clavó los ojos en ellos, especialmente en Isabel, como si sospechara algo. «¿Qué hacen ustedes aquí?», holgazaneando, gruñó, con esa voz áspera y controladora que todos temían. «Si tienen tiempo para tomar café, mejor limpien de nuevo las mesas. Hay que estar listos para mañana. Aquí no se paga para que pierdan el tiempo». Carlos asintió en silencio, pero Isabel sintió como la furia se apoderaba de ella. Controlándose, se puso de pie y comenzó a limpiar las mesas de nuevo, resistiendo la necesidad de enfrentarlo. Sabía que todavía no era el momento adecuado. Sin embargo, no pudo evitar observar la carpeta que Martín llevaba en la mano. Por el grosor de los papeles y la forma en que los guardaba, supo que aquellos documentos podrían ser importantes, quizás incluso las pruebas que tanto necesitaba para exponer su corrupción. Al terminar la limpieza, Isabel observó cómo Martín se encerraba en su oficina, dejando la puerta apenas entreabierta. Cuando todos los demás empleados salieron del restaurante, aprovechó el momento para acercarse. Sabía que se arriesgaba a ser descubierta, pero la necesidad de obtener pruebas la impulsó a dar un paso más. Acercándose con sigilo, Isabel logró escuchar fragmentos de una conversación telefónica que Martín tenía en voz baja, discutiendo transferencias bancarias y cantidades sospechosas de dinero que debía recibir a través de un proveedor ficticio. Su corazón latía con fuerza mientras anotaba rápidamente en su cuaderno los números que alcanzó a escuchar y algunos nombres mencionados. Con cada palabra que apuntaba, Isabel sentía que el cerco alrededor de Martín se estrechaba. Aunque el peligro crecía con cada nueva información que obtenía, no podía detenerse. Sabía que, tarde o temprano, la verdad vería la luz, y cuando eso sucediera, cada uno de esos papeles y conversaciones serían las piezas clave para devolverle a su restaurante el honor que su padre había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, Isabel salió del restaurante con el corazón acelerado y la mente nublada por la adrenalina. Los fragmentos de la conversación que había escuchado seguían resonando en su cabeza. Sabía que tenía en sus manos una prueba vital, pero también entendía que cualquier paso en falso podría hacer que Martín descubriera su verdadera identidad y arruinara todo. Debía ser cuidadosa, extremadamente cautelosa. Al día siguiente, Isabel decidió llegar incluso antes de lo habitual. La cocina estaba desierta y el silencio era casi sepulcral. Con sigilo, revisó los papeles de Martín que había observado la noche anterior. Sabía que en algún momento tendría que acercarse a su oficina, pero necesitaba una buena excusa. Entonces, recordó que algunas de las reservas del restaurante se guardaban en un sistema que Martín revisaba diariamente. Esa era su oportunidad. Cuando Martín llegó, Isabel lo saludó brevemente y, simulando torpeza, le dijo que necesitaba ayuda para registrar algunas órdenes en el sistema. Él la miró con desdén, pero, como siempre, parecía disfrutar con cada ocasión que tenía para demostrar su autoridad. De acuerdo, pero no te tomes todo el día. Algunos de nosotros tenemos trabajo serio que hacer, comentó, mientras la llevaba a su oficina. Mientras él le mostraba cómo operar el sistema, Isabel prestaba atención a cada rincón de la habitación. En la esquina del escritorio, vio una carpeta gruesa,
casi reventando de papeles. Era la misma que había tenido en sus manos la noche anterior, y aunque Martín intentó disimular, ella notó cómo la empujaba ligeramente hacia el costado, fuera de su alcance. Al terminar, Isabel le agradeció y regresó a su puesto, tratando de disimular la emoción que sentía. Aunque su estancia en la oficina había sido breve, ahora estaba segura de que esa carpeta contenía documentos importantes, tal vez las pruebas definitivas para exponer sus actividades corruptas. Pero, ¿cómo obtenerlas sin levantar sospechas? Esa tarde, Carlos la encontró mientras terminaba de limpiar unas mesas. Al verla distraída, le preguntó si todo estaba bien. Isabel sonrió ligeramente, agradeciendo internamente la preocupación constante de su compañero. Carlos, tengo una pregunta. Si tú supieras de algo importante, algo que podría cambiar muchas cosas aquí, ¿qué harías? Carlos frunció el ceño, como si la pregunta le pareciera intrigante. No lo sé, Isa. Si eso fuera a ayudar a todos y a terminar con todo este sufrimiento, supongo que intentaría hacer lo correcto. Pero, ¿qué podría cambiar las cosas aquí? Martín se ha salido con la suya por tanto tiempo que dudo que alguien pueda hacerle frente. Isabel sintió una mezcla de tristeza y determinación en sus palabras. En silencio, se prometió a sí misma que esa situación terminaría. Los días siguientes se dedicó a seguir observando los movimientos de Martín, esperando el momento adecuado para acceder a la oficina y obtener la carpeta sin ser descubierta. La oportunidad llegó una tarde, cuando Martín dejó el restaurante por un par de horas para una reunión. Isabel sabía que esa podría ser su única oportunidad, y con el corazón latiendo en su pecho, se dirigió rápidamente a la oficina. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba y, con manos temblorosas, abrió la puerta. Dentro, la carpeta estaba exactamente donde la había visto antes, y al abrirla, descubrió documentos de transferencias bancarias, facturas alteradas y firmas falsificadas. Todo estaba ahí, expuesto en papel, como si Martín jamás hubiera imaginado que alguien pudiera descubrirlo. Con una rapidez calculada, Isabel sacó fotos de cada página y las guardó en su teléfono, sabiendo que esos archivos podrían ser su única arma para proteger el restaurante. Cuando terminó, volvió a colocar todo en su sitio y salió de la oficina, sintiendo una mezcla de triunfo y miedo. Había dado un paso peligroso, pero también uno decisivo. Ahora tenía en sus manos el poder para enfrentarse a Martín y restaurar la dignidad de su restaurante. Afuera, mientras terminaba su turno, Isabel miró a sus compañeros de trabajo, cansados y agobiados, pero aún llenos de esperanza. Supo que, aunque el camino sería duro, cada sacrificio valdría la pena. Sabía que el final de Martín estaba cerca y que la justicia para todos los que habían sufrido bajo su mando era solo cuestión de tiempo. Esa misma noche, Isabel llegó a su apartamento con el teléfono lleno de fotos de los documentos. Se sentó en la mesa, rodeada por el silencio de su hogar, y revisó cada imagen detenidamente. Los documentos que había fotografiado mostraban transferencias sospechosas, montos que desaparecían de las cuentas del restaurante, contratos alterados. No cabía duda, Martín estaba desviando fondos y tenía aliados externos que lo ayudaban a ocultarlo todo. Con cada página que revisaba, Isabel sentía cómo su indignación crecía. Este no solo era un acto de corrupción, sino una traición a la memoria de su padre y a cada uno de los empleados que confiaban en ella para protegerlos. Sabía que aún le quedaba un paso crucial: descubrir quiénes eran los contactos de Martín fuera del restaurante y cómo se estaba realizando cada transacción. Para lograrlo, decidió que al día siguiente encontraría la forma de revisar su computadora sin que él se diera cuenta. La mañana siguiente, Isabel llegó temprano, con una idea en mente. Le pidió a Carlos que la ayudara en la cocina, tratando de mantenerlo cerca en caso de que necesitara alguna distracción. Sabía que Martín no permitiría que nadie se acercara a su computadora, y menos a su oficina, pero contaba con un pequeño truco: lo había oído decirle a otro gerente que tendría una reunión importante ese día, lo cual significaba que dejaría la computadora encendida con sus correos abiertos. Cuando Martín finalmente salió del restaurante, Isabel esperó unos minutos y luego, con el corazón acelerado, se dirigió hacia su oficina.
tomó aire antes de entrar, asegurándose de que nadie estuviera observándola. Una vez dentro, encendió la computadora y comenzó a revisar sus archivos. Había docenas de correos electrónicos y documentos, algunos relacionados con las cuentas del restaurante y otros con facturas dudosas. Buscando entre los archivos, encontró una carpeta llamada privado, y al abrirla, descubrió un registro detallado de los pagos y de los nombres de los contactos externos. Uno de los correos capturó especialmente su atención, un mensaje de un proveedor que aseguraba haber transferido el dinero extra a la cuenta que Martín le había indicado. Con una rapidez precisa, Isabel tomó fotos de todo lo que pudo y guardó una copia en una memoria USB que llevaba oculta en el bolsillo. Sabía que ahora tenía la prueba definitiva de la red de corrupción. Antes de que Martín regresara, Isabel salió de la oficina y volvió a la cocina, donde Carlos la esperaba. Intentó disimular su nerviosismo, pero Carlos, siempre atento, la miró con curiosidad. «Isa, ¿estás bien? Has estado muy extraña últimamente». Isabel le sonrió, tratando de aparentar normalidad. «Estoy bien, Carlos, solo cansada. Este trabajo a veces agota». Carlos asintió con comprensión, sin sospechar lo que en realidad estaba sucediendo. Para Isabel, ese momento fue agridulce. Quería contarle la verdad, decirle quién era realmente y todo lo que había descubierto, pero sabía que no podía ponerlo en riesgo. Necesitaba protegerlo y asegurarse de que, cuando Martín cayera, nadie de su equipo sufriría las consecuencias. Al final del turno, Isabel guardó cuidadosamente la memoria USB y salió del restaurante sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Sabía que las piezas estaban en su lugar y que la caída de Martín era solo cuestión de tiempo. Al llegar a casa, Isabel miró una última vez las fotos y los documentos, preparándose para el momento decisivo. Su padre había construido ese restaurante con honestidad y esfuerzo, y ella estaba decidida a hacer justicia, sin importar los riesgos. Esa noche, mientras cerraba los ojos, supo que el enfrentamiento final estaba cerca y que, por primera vez, el miedo que sentía era superado por una fuerza mayor, la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Isabel sabía que estaba al borde de una confrontación inevitable. La evidencia que había recopilado era más que suficiente para enfrentar a Martín, pero también entendía que el enfrentamiento debía ser público, para que nadie dudara de su culpabilidad y todos los empleados supieran que ella estaba allí para protegerlos. Planeó una estrategia, convocaría una reunión en el restaurante después de la hora de cierre, un momento en que estarían solo los empleados y el ambiente sería más propicio para destapar la verdad. Al día siguiente, Isabel esperó a que todos los clientes se marcharan y reunió a los empleados, uno a uno, pidiéndoles que permanecieran en el salón principal. Las miradas de sorpresa y murmullos nerviosos se hicieron evidentes. No era común que una reunión se diera a esas horas, y mucho menos de manera tan inesperada. Martín, al notar la extraña convocatoria, apareció en la sala con una expresión de desconfianza, observando a Isabel como si pudiera ver más allá de su fachada de camarera. Él no sospechaba que esa reunión era el desenlace de todas sus mentiras. Con todos los empleados presentes, Isabel respiró hondo y, con una calma que sorprendió a todos, comenzó a hablar. «Gracias por quedarse esta noche. Sé que todos tienen mucho que hacer y están cansados, pero era importante que estuviéramos aquí, juntos», dijo, sintiendo como cada palabra llenaba el espacio con una tensión creciente. Martín se cruzó de brazos, esbozando una sonrisa cínica mientras Isabel continuaba. «Este restaurante fue fundado por un hombre que creía en el respeto y en la justicia, en que cada persona que trabajara aquí debía sentirse valorada», continuó, observando las reacciones de sus compañeros. Sin embargo, en estos últimos meses, ese respeto ha sido traicionado. Los empleados intercambiaron miradas inquietas, algunos parecían comprender de inmediato, otros, aún confundidos, observaban a Martín de reojo. Fue entonces cuando Isabel decidió hacer algo que había estado esperando, reveló la memoria USB que contenía las pruebas y la sostuvo en alto. «Aquí tengo evidencia de cada transacción, de cada monto que fue desviado, y de cada mentira que se dijo a nuestras espaldas», declaró en voz firme. Martín, visiblemente sorprendido, soltó una risa nerviosa. «¿De qué estás hablando, Isa?»,
Esto es una tontería, ¿pruebas de qué? Eres solo una camarera, intentó descalificarla, con una mirada fulminante y envenenada. Pero Isabel, sin vacilar, lo miró a los ojos y replicó, ¿crees que soy solo una camarera? Tal vez debería presentarme de nuevo. El silencio que siguió fue sepulcral. Isabel se quitó el delantal, dejando que todos la observaran en ese momento crucial. Mi nombre es Isabel Herrera, y soy la dueña de este restaurante. Una ola de sorpresa recorrió la sala. Los empleados se miraron unos a otros en estado de shock, y el rostro de Martín se transformó de incredulidad a pánico en cuestión de segundos. Isabel Herrera. No. No es posible, murmuró, retrocediendo un paso. Isabel no le dio tiempo de reaccionar. Con una calma que escondía su ira, comenzó a revelar cada una de las pruebas, mostrando las transferencias bancarias, los contratos falsos y las conversaciones que había escuchado en secreto. Traicionaste a todos y cada uno de los que trabajaron aquí confiando en ti, Martín, sentenció Isabel. Y no solo a ellos, sino también al legado de mi padre. Esto se acabó. Los empleados, al escuchar cada acusación, comenzaron a murmurar, algunos con rabia, otros con una mezcla de alivio y decepción. Carlos, con la voz temblorosa, fue el primero en hablar. Isabel, tú, todo este tiempo, ¿estuviste aquí por nosotros? Isabel le dedicó una mirada llena de sinceridad. Sí, Carlos. Vine para proteger lo que mi padre construyó, y también para protegerlos a todos ustedes. Martín, desesperado, intentó justificarse, alegando que solo hacía lo necesario para mantener el lugar rentable, pero los empleados ya no le creían. La verdad había sido expuesta y el ambiente se había transformado en una mezcla de incredulidad y esperanza. Isabel terminó la reunión prometiendo que, desde ese momento, el restaurante volvería a ser un lugar donde cada persona fuera respetada y valorada, un espacio donde el esfuerzo de todos sería reconocido. Al final de la noche, mientras los empleados se dispersaban, Isabel sintió una paz que no había sentido en meses. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero con la verdad revelada y el apoyo de su equipo, estaba segura de que el restaurante podría renacer, más fuerte y más unido que nunca. Tras la revelación, la noticia de que Isabel Herrera, la dueña del restaurante, había estado trabajando como camarera para destapar la corrupción de Martín corrió como pólvora entre los empleados y proveedores. Los trabajadores, que al principio se mostraban incrédulos, pronto comprendieron que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente los escuchaba. Esa noche, después de que todos se marcharan, Isabel permaneció sola en el restaurante, caminando lentamente entre las mesas y recordando cada detalle de las últimas semanas. Había sido un proceso largo y agotador, pero al fin veía un camino hacia la justicia. A la mañana siguiente, Isabel convocó una reunión privada con Carlos y algunos de los empleados más antiguos, aquellos que habían estado junto a su padre desde los primeros días del restaurante. Sabía que, si realmente quería recuperar el ambiente de respeto y unión que su padre había fomentado, necesitaría el apoyo de aquellos que conocían mejor que nadie la esencia del lugar. Carlos fue el primero en llegar, mirándola con una mezcla de respeto y sorpresa que aún no lograba disimular. Isabel lo recibió con una sonrisa sincera y lo invitó a sentarse. Carlos, sé que todo esto ha sido inesperado, comenzó Isabel, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero quiero que sepas que mi intención es reconstruir este lugar, no solo en términos de negocio, sino como una familia, como mi padre lo hubiera querido. Carlos asintió, visiblemente conmovido. O mejor dicho, Isabel, corrigió con una sonrisa leve, yo, nunca imaginé que alguien como tú podría entendernos de esta manera. Desde que don Emilio murió, sentíamos que el alma de este lugar se estaba perdiendo, y, tú has hecho algo que nadie más hubiera hecho. Gracias. Isabel sintió como aquellas palabras confirmaban su misión. Cuando los demás empleados llegaron, Isabel compartió con ellos su visión para el restaurante. Prometió no solo restaurar el nombre del lugar, sino también crear un fondo especial para el bienestar de los empleados, especialmente aquellos que enfrentaban situaciones difíciles, como era el caso de Carlos y su madre enferma.
Ustedes son parte de esta familia, y quiero asegurarme de que este sea un lugar donde se sientan valorados, declaró, mirando a cada uno de ellos. La reacción fue inmediata. Algunos empleados, especialmente aquellos que habían sufrido las peores injusticias bajo el mando de Martín, mostraron expresiones de alivio y gratitud. Otros, más jóvenes y nuevos en el equipo, miraban a Isabel con una mezcla de respeto y admiración. Para ellos, que apenas la conocían, Isabel no era solo una jefa, era una mujer fuerte que había sacrificado su comodidad y arriesgado su seguridad por la verdad. Con la reunión terminada, Isabel tomó la decisión de renovar algunos aspectos del restaurante para que el espacio reflejara el cambio que ella deseaba. Propuso reorganizar las áreas de trabajo, mejorar el equipo de cocina y cambiar la distribución del comedor para que el ambiente fuera más acogedor y menos jerárquico. Cada pequeño cambio era simbólico, un mensaje de que el respeto y la colaboración serían los nuevos pilares del restaurante. Carlos, quien ahora se había convertido en su mano derecha, ayudaba en cada detalle. Trabajaba a su lado, incansable, agradecido de ver cómo el lugar recuperaba su esencia. En un momento de pausa, mientras ambos revisaban la nueva disposición de las mesas, Carlos miró a Isabel y le dijo en voz baja, «Isabel, no tengo palabras para agradecerte. Nunca imaginé que alguien pudiera traer tanta esperanza a este lugar». Isabel lo miró, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud hacia él y hacia todos los que habían soportado las injusticias en silencio. «Carlos, no tienes que agradecerme. Este lugar es tan tuyo como mío, y si alguna vez mi padre fue tu jefe, quiero que sepas que ahora somos compañeros. Sin ustedes, nada de esto sería posible». Carlos asintió, y en ese momento Isabel supo que había ganado algo más que la confianza de sus empleados, había encontrado una verdadera conexión con cada persona que trabajaba allí. Una fuerza renovada que les permitiría enfrentar cualquier obstáculo. Al caer la noche, Isabel observó el restaurante, sintiendo que cada rincón estaba impregnado del esfuerzo de quienes lo hacían funcionar. Por primera vez en años, sintió que el lugar volvía a latir con el espíritu que su padre había querido para él. Sabía que el camino aún sería largo, pero, con su equipo unido y comprometido, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con el restaurante en proceso de renovación y el ambiente transformado, Isabel se enfocó en su próximo objetivo, asegurar que Martín enfrentara las consecuencias legales de sus actos. Sabía que las pruebas que había reunido eran suficientes para presentar una denuncia formal, y contactó a un abogado de confianza que había trabajado con su padre en el pasado. Esa mañana, en la tranquilidad de su oficina temporal, revisó una vez más los documentos antes de entregarlos, asegurándose de que cada evidencia estuviera en orden. La justicia estaba en camino. Días después, en el restaurante, los empleados ya sentían los primeros cambios. La atmósfera, antes tensa y opresiva, se había transformado en un ambiente de colaboración y respeto. Aquel día, mientras Isabel supervisaba los arreglos en la cocina, Carlos entró, con una sonrisa radiante que Isabel no había visto en mucho tiempo. «Isabel, tenemos una visita especial», le dijo, con un brillo de emoción en sus ojos. Isabel, sorprendida, dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia el comedor. Al llegar, se encontró con una mujer de cabello gris y semblante tranquilo que le sonreía. Era la madre de Carlos, quien se había recuperado lo suficiente para poder visitarlo. Ella se acercó a Isabel y, con un gesto lleno de ternura y gratitud, le tomó las manos. «Gracias, señorita Isabel. Mi hijo me ha contado todo lo que ha hecho por este lugar, y quiero que sepa lo que significa para nosotros. Desde que él comenzó a trabajar aquí, nuestra vida cambió, y ahora, con usted al mando, sé que él está en buenas manos». Isabel sintió un nudo en la garganta. No esperaba que su labor tuviera un impacto tan personal y profundo en la vida de sus empleados. En ese momento, comprendió que su responsabilidad no solo era con el restaurante, sino también con cada familia y cada historia que dependía de él. Conmovida, abrazó a la madre de Carlos y le prometió que nunca más permitiría que alguien lastimara a su equipo. La visita de la madre de Carlos se convirtió en un recordatorio de lo que realmente importaba. Motivada, Isabel decidió involucrar a los empleados en la nueva visión del restaurante.
al día siguiente, organizó una reunión en la que invitó a cada trabajador a compartir sus ideas sobre el lugar, qué cambios querían ver y cómo podían hacer del restaurante no solo un negocio, sino también un hogar para todos ellos. Uno a uno, los empleados se animaron a hablar, algunos tímidamente y otros con entusiasmo. Propusieron desde pequeños cambios en los turnos para mejorar la calidad de vida hasta ideas para renovar el menú con platos que reflejaran sus propias raíces e historias. Isabel escuchaba atentamente, tomando nota de cada sugerencia y sintiendo cómo el lugar, poco a poco, se llenaba de vida nuevamente. Carlos, al ver el entusiasmo de sus compañeros, tomó la palabra con una sonrisa. Yo tengo una idea. ¿Qué tal si cada mes celebramos una noche especial en honor a don Emilio? Un día en que todos podamos recordar su legado y compartir con los clientes las historias de cómo comenzó todo. La propuesta llenó la sala de murmullos de aprobación y sonrisas nostálgicas. Isabel, emocionada, asintió con una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como gratitud. Sabía que su padre habría estado feliz de ver el restaurante lleno de ese espíritu familiar y auténtico. Es una maravillosa idea, Carlos. Hagámoslo. Celebremos no solo a mi padre, sino también a cada persona que hace posible que este lugar siga adelante. Con esta nueva tradición en mente, los empleados salieron de la reunión con una motivación renovada. Aquella noche, Isabel observó desde una esquina cómo cada persona, ahora llena de energía, preparaba el lugar para el día siguiente. Sabía que el restaurante ya no era solo suyo, era de cada uno de ellos, de quienes, con su dedicación y trabajo, le daban vida y significado. Por primera vez, Isabel sintió que no estaba sola en su misión. Sabía que, con el apoyo de su equipo y el legado de su padre como guía, cualquier desafío podría ser superado. Con la energía renovada de todo el equipo y la promesa de una noche mensual para honrar el legado de don Emilio, el restaurante comenzó a florecer como nunca antes. Cada empleado trabajaba con dedicación y orgullo, y el lugar, que antes había estado envuelto en una atmósfera de tensión y agotamiento, se transformó en un espacio cálido y lleno de vida. Isabel observaba los cambios con una satisfacción profunda y una gratitud inmensa hacia todos los que la habían apoyado. Un día, mientras Isabel revisaba los nuevos suministros en la cocina, notó que Carlos se le acercaba con una expresión pensativa, como si algo importante rondara su mente. Después de unos momentos de silencio, finalmente habló. Isabel, he estado pensando en lo que hemos logrado juntos en este tiempo, y, bueno, creo que deberíamos hacer algo especial en nuestra primera noche en honor a don Emilio. Algo que realmente capture su esencia. Isabel lo miró, intrigada. ¿Tienes alguna idea? Carlos asintió con una leve sonrisa, como si estuviera guardando un pequeño secreto. He escuchado muchas historias sobre don Emilio, sobre cómo solía cocinar con sus propias manos en los primeros años del restaurante y cómo cada plato era una extensión de él mismo. ¿Qué te parece si, en esta primera noche especial, cocinamos juntos algunas de sus recetas originales? Sería como traerlo de vuelta, al menos por una noche. Las palabras de Carlos conmovieron profundamente a Isabel. La idea de recrear las recetas de su padre, de sentir sus sabores y compartir con los clientes una parte de su legado, le pareció perfecta. Es una idea hermosa, Carlos. Hagámoslo. Esa noche no solo será una celebración, será un homenaje, un recordatorio de la dedicación y amor que mi padre puso en cada platillo. Con esa decisión tomada, Isabel y Carlos se sumergieron en los preparativos. Pasaron días revisando antiguos recetarios, algunos de ellos escritos a mano por don Emilio, con anotaciones cuidadosas sobre ingredientes, tiempos de cocción y secretos personales que hacían cada platillo especial. Isabel, al leer las notas de su padre, sintió una mezcla de nostalgia y orgullo. Cada receta contenía un pedazo de su historia, y cada palabra escrita en su caligrafía fuerte y elegante era un recordatorio del hombre generoso y apasionado que él había sido. El equipo entero se involucró en los preparativos de aquella noche especial. Los cocineros y meseros practicaban las recetas con devoción, y Carlos, quien nunca había conocido a don Emilio en vida, se dedicó a cada paso con un respeto que emocionaba a Isabel. Todos comprendían la importancia de aquella noche, y el restaurante se llenó de una energía especial mientras afinaban cada detalle.
Finalmente, llegó la tan esperada noche. El comedor estaba adornado con fotos antiguas de don Emilio y detalles que recordaban los primeros días del restaurante. Las mesas estaban iluminadas con velas, creando una atmósfera íntima y nostálgica. Los clientes, muchos de los cuales habían conocido a don Emilio, comenzaron a llegar, sorprendidos y emocionados por el tributo. Algunos compartían anécdotas sobre él, recordando cómo solía salir de la cocina para saludar a cada persona con una sonrisa cálida. Cuando los primeros platos fueron servidos, el aroma familiar de las recetas de don Emilio llenó el comedor. Isabel, desde la cocina, observaba la reacción de los clientes y sintió como una oleada de emociones la envolvía. Aquella noche era más que una simple conmemoración, era un renacimiento del amor y los valores que su padre había sembrado. A mitad de la velada, Carlos la animó a salir al comedor y hablar con los clientes. Isabel, aunque conmovida, accedió y, con una sonrisa tímida, se acercó a las mesas. Los clientes la recibieron con calidez y gratitud, algunos incluso con lágrimas en los ojos al recordar la figura de don Emilio. Gracias por traerlo de vuelta esta noche, Isabel. Este restaurante siempre ha sido un lugar especial, y hoy sentimos su presencia de nuevo, le dijo un cliente habitual con voz temblorosa. Isabel, visiblemente emocionada, agradeció a cada uno de ellos y compartió algunas historias de su infancia, de cómo había aprendido a cocinar al lado de su padre y de las enseñanzas que él le había dejado. La noche se volvió un intercambio de recuerdos y risas, una celebración que iba más allá de la comida, conectando a todos los presentes en un homenaje sincero y lleno de amor. Cuando la última mesa fue atendida y las luces del comedor comenzaron a apagarse, Isabel se quedó en silencio junto a Carlos, contemplando el espacio vacío, aún impregnado del aroma de las recetas de su padre. Carlos le dirigió una sonrisa serena y, con voz suave, le dijo: «Esta noche hemos logrado algo que nadie podrá quitarte nunca, Isabel. Hemos revivido su espíritu». Isabel lo miró, agradecida, sintiendo que había dado un paso definitivo en la restauración del legado de su padre. Sabía que, aunque el camino no había sido fácil, aquella noche marcaba el inicio de un nuevo capítulo, uno donde el amor, la memoria y la esperanza guiaban cada paso en el restaurante que ella, junto a su equipo, había logrado rescatar. En los días que siguieron a la primera noche de homenaje a don Emilio, el restaurante se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. Los clientes no dejaban de comentar la emotiva velada, compartiendo con otros las historias y sabores que Isabel y su equipo habían preparado con tanto cuidado. Las reservas comenzaron a aumentar, y poco a poco, el restaurante recuperaba su lugar como uno de los favoritos, no solo por la comida, sino por la calidez y el espíritu familiar que emanaba. Isabel sentía una mezcla de gratitud y sorpresa cada vez que recibía elogios de los clientes. Pero más allá del éxito y las nuevas reservaciones, lo que realmente la llenaba era ver a su equipo transformado. Trabajando con una sonrisa y colaborando entre ellos con un sentido de pertenencia que no había existido en años. Para Isabel, esto era la verdadera victoria. Un día, mientras revisaba los ingresos y se aseguraba de que todos los pagos estuvieran en orden, Carlos se le acercó con una expresión seria pero decidida. Isabel levantó la mirada, y de inmediato notó que él quería hablarle de algo importante. «Isabel, hay algo de lo que he estado queriendo hablar contigo desde hace tiempo», comenzó, con la mirada fija en ella. «Sé que todo lo que hemos logrado ha sido gracias a ti y a la forma en que has revivido el restaurante, pero siento que yo también quiero aportar algo más». Isabel le sonrió, intrigada y curiosa. «Carlos, eres una de las personas más dedicadas que he conocido. ¿Qué más podrías querer hacer?». Carlos hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras correctas. Quiero aprender más, Isabel. Quiero convertirme en algo más que un camarero, quiero involucrarme en el lado administrativo del restaurante, aprender sobre las finanzas, las gestiones, todo lo que tú haces. Quiero ayudar a asegurar que lo que construiste aquí siga creciendo y se mantenga fuerte». Isabel lo miró sorprendida, pero también con un profundo respeto. Era la primera vez que alguien del equipo le expresaba abiertamente una ambición tan clara y, al mismo tiempo, tan leal hacia el restaurante.
Ella vio en Carlos la misma dedicación que su padre había tenido por el lugar y la idea de que él quisiera comprometerse aún más la llenaba de orgullo. Carlos, eso es algo maravilloso, dijo finalmente, tomando su mano con gratitud. Si ese es tu deseo, voy a hacer todo lo posible para apoyarte. Me encantaría enseñarte todo lo que sé. Mi padre siempre decía que el verdadero legado es compartir el conocimiento, y creo que esto es exactamente lo que él habría querido. Con esta decisión, Isabel comenzó a dedicar parte de sus días a enseñarle a Carlos aspectos de administración, desde cómo analizar los costos hasta el trato con los proveedores y el mantenimiento de la calidad en cada aspecto del negocio. Pasaron horas trabajando juntos en su pequeña oficina, revisando detalles, ajustando procesos y compartiendo ideas para el futuro del restaurante. Isabel no solo le transmitía conocimientos técnicos, también le enseñaba a valorar cada pequeño detalle, cada historia detrás de un platillo y cada relación que formaban con sus clientes y compañeros. A medida que Carlos aprendía, Isabel notaba cómo su entusiasmo y responsabilidad se profundizaban. No solo era un estudiante dedicado, sino que, con el tiempo, comenzó a proponer cambios y mejoras que Isabel jamás había considerado. La admiración mutua creció entre ellos, y en esos largos días compartidos, comenzaron a desarrollar una amistad sólida y genuina que se transformaba en una alianza fundamental para el restaurante. El equipo entero notó la transformación de Carlos. Los empleados lo miraban con respeto y apoyo, entendiendo que él no era simplemente un camarero con deseos de superación, sino alguien que representaba sus propias aspiraciones y el deseo de estabilidad y pertenencia que todos compartían. Los clientes también comenzaron a notar la diferencia, ya que Carlos ahora los atendía con un conocimiento y compromiso profundo, como alguien que, junto a Isabel, llevaba el restaurante en el corazón. Un día, mientras revisaban los planes para una nueva noche especial, Isabel miró a Carlos y sintió una profunda satisfacción. Supo en ese momento que él no solo se había ganado su confianza, sino que también se había convertido en una pieza esencial para el futuro del restaurante. Al ver la pasión en sus ojos, Isabel comprendió que, aunque su padre ya no estaba allí, su legado y espíritu seguían vivos en cada rincón del lugar. Y esa noche, Isabel se dio cuenta de algo importante: el restaurante no solo estaba restaurado, ahora tenía un nuevo guardián dispuesto a protegerlo y mantener viva su esencia. Con Carlos a su lado, Isabel se sintió más segura que nunca de que el restaurante nunca volvería a caer en manos equivocadas. Con el paso de los meses, el restaurante no solo había recuperado su prestigio, sino que comenzaba a ser reconocido por su espíritu único. Las noches de homenaje a Don Emilio se habían convertido en un evento que los clientes esperaban con ansias, y cada celebración traía una atmósfera mágica, donde los recuerdos y la comida se entrelazaban en una experiencia profundamente emocional. Isabel sentía que había alcanzado la estabilidad que tanto había buscado, y con Carlos como su mano derecha, el restaurante florecía en maneras que ni ella misma había imaginado. Una mañana, mientras Isabel revisaba los balances mensuales en la oficina, recibió una visita inesperada. Era un cliente antiguo, el señor Arce, un hombre que había conocido a Don Emilio en los primeros años del restaurante. Arce era dueño de una cadena de restaurantes de alto prestigio en la ciudad, y aunque rara vez había visitado el lugar desde la muerte de Don Emilio, aquella vez decidió hacer una excepción. «Isabel, he escuchado mucho sobre lo que has hecho aquí», dijo el señor Arce mientras recorría el restaurante con una mirada curiosa y atenta. «Nunca imaginé que, después de tantos años, este lugar volviera a tener el mismo espíritu que tu padre le daba». Isabel, halagada por sus palabras, asintió con una sonrisa. «Gracias, señor Arce. Este lugar es el legado de mi padre, y he hecho todo lo posible para honrar su memoria». El señor Arce la observó por un momento y, con una sonrisa calculada, continuó: «He estado pensando, quizás podríamos hacer una alianza. Con tu talento y el nombre de tu padre, podríamos expandir el restaurante, abrir más sucursales en la ciudad y llevar su legado a otro nivel». Isabel sintió una mezcla de sorpresa y emoción. La idea de expandir el restaurante y llevar la visión de su padre a más lugares era tentadora, pero también sabía que una expansión de ese tipo conllevaba un riesgo. Podía perder el control de la esencia que tanto le había costado recuperar.
Sus ojos buscaron a Carlos, quien la observaba desde la cocina, atento a la conversación y con una mirada de apoyo. Es una propuesta interesante, señor Arce, pero tendría que analizarla con detenimiento, respondió Isabel, manteniendo la compostura. Este lugar tiene una esencia muy especial y no quiero que nada lo cambie. Arce sonrió con comprensión, aunque Isabel notó una pizca de impaciencia en su mirada. Claro, claro. Piénsalo. Sería una oportunidad enorme, no solo para ti, sino para el equipo que tanto has formado. No hay prisa. Cuando Arce se retiró, Isabel permaneció en la sala, con la mente sumida en pensamientos. Carlos se le acercó, adivinando sus dudas. ¿Estás pensando en expandir el restaurante?, preguntó con curiosidad y cierta preocupación. Isabel asintió lentamente. La idea es tentadora. Imagínate, Carlos, una cadena de restaurantes en honor a mi padre, con el mismo espíritu y valores. Pero, me preocupa que, al crecer, podamos perder lo que hace este lugar único. Carlos la miró con empatía y reflexionó por un momento. Isabel, sé que cualquiera en tu lugar se sentiría emocionado por una oportunidad así. Pero creo que debes preguntarte algo, ¿quieres crecer a toda costa o mantener el espíritu que tanto has protegido? Sus palabras tocaron algo profundo en Isabel. Durante meses había trabajado incansablemente para recuperar la esencia del lugar, para crear un ambiente donde cada persona se sintiera valorada y donde los clientes sintieran la calidez que su padre transmitía. La expansión podría significar un gran éxito financiero, pero también el riesgo de que ese espíritu se diluyera. Finalmente, Isabel tomó una decisión. Sabía que su padre siempre había creído en la autenticidad y el respeto por cada persona que trabajaba allí. No permitiría que una expansión comercial comprometiera esos valores. Miró a Carlos con una determinación renovada y le dijo, Carlos, este lugar es especial por lo que representa para todos nosotros. Si alguna vez decidimos crecer, será de una manera que honre cada uno de esos valores, sin prisa, sin perder lo que hace este lugar tan nuestro. Carlos asintió, aliviado, y le dio una sonrisa que reflejaba su orgullo por ella. Es la mejor decisión, Isabel. Tu padre estaría orgulloso. Con el corazón en paz, Isabel miró alrededor del restaurante, sintiendo que, sin importar cuántos clientes o socios interesados llegaran, su prioridad sería siempre mantener la integridad de lo que había logrado junto a su equipo. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en la expansión, sino en cada día de trabajo compartido, en cada sonrisa y en cada recuerdo que su equipo y clientes llevaban consigo. El restaurante era su hogar, y no había nada que valiera más que protegerlo tal como era. La decisión de Isabel de mantener el restaurante fiel a sus raíces trajo una tranquilidad inesperada. Ahora, sin las dudas de la expansión y las promesas de contratos millonarios rondando su mente, Isabel se concentró en lo que realmente importaba, cada pequeño detalle que hacía del restaurante un lugar especial. Dedicó aún más tiempo a observar el servicio y a escuchar las necesidades de sus empleados y clientes, decidida a crear un espacio que realmente honrara a don Emilio y al equipo que la había apoyado desde el principio. Una tarde, mientras revisaba las notas de clientes y proveedores, Carlos se acercó con una expresión de entusiasmo que no podía ocultar. Isabel, ¿te acuerdas de la idea de integrar más platos tradicionales al menú? Bueno, después de hablar con algunos clientes y escuchar sus sugerencias, creo que deberíamos hacer una noche especial de cocina tradicional mexicana. Invitar a las familias de los empleados, cocinar recetas de nuestras propias abuelas, como una noche de sabores de hogar. Isabel lo miró, impresionada por su idea y por el amor con el que hablaba de sus raíces. Carlos, eso es perfecto. Sería una forma increíble de compartir algo más íntimo con los clientes, de permitirles conocer un pedacito de las historias y los recuerdos de cada uno de ustedes. Tu propuesta me recuerda a algo que mi padre siempre decía, que el verdadero sabor de un platillo viene del alma de quien lo prepara. Carlos asintió, visiblemente emocionado, y ambos comenzaron a planificar la noche especial de cocina tradicional. Cada empleado fue invitado a proponer un platillo familiar y a compartir la historia detrás de él, creando una atmósfera de colaboración y entusiasmo.
La idea de que sus propios recuerdos y tradiciones se convirtieran en el menú de una noche hacía que cada uno de ellos se sintiera parte fundamental del restaurante. A medida que la fecha se acercaba, la emoción en el equipo era palpable. Isabel observaba cómo cada empleado ponía su corazón en los preparativos, compartiendo entre ellos anécdotas de su infancia, recordando los aromas y sabores de las cocinas de sus abuelas. La cocina se llenó de un ambiente festivo, de risas y complicidad. Aquel evento, más que una celebración, se estaba convirtiendo en una noche de comunidad, un puente que unía las historias personales de cada uno con la historia de don Emilio. Finalmente, la noche especial llegó, y el restaurante se transformó en una fiesta de colores, aromas y texturas. Las mesas estaban decoradas con manteles de bordados tradicionales, y el salón se llenó con el sonido suave de música folclórica. Las familias de los empleados fueron las primeras en llegar, y entre ellas estaba la madre de Carlos, quien se sentó en una de las mesas del fondo con una sonrisa de orgullo mientras miraba a su hijo moverse con soltura entre los clientes. Uno a uno, los empleados servían sus platillos, cada uno con una breve historia sobre el origen de la receta y el recuerdo familiar que la acompañaba. Había mole de Oaxaca preparado por Lupita, una de las cocineras más antiguas del equipo, quien contó con nostalgia cómo su madre lo preparaba cada Navidad, tamales de chile poblano traídos por Roberto, uno de los meseros, que habló de las largas noches que su familia pasaba en la cocina envolviendo uno a uno los tamales mientras cantaban juntos. Cada platillo estaba impregnado de amor y de historia, y los clientes escuchaban con atención, conmovidos por la autenticidad de cada relato. Cuando llegó el turno de Carlos, los clientes guardaron silencio mientras él presentaba un plato de arroz y frijoles acompañado de chiles rellenos, sencillo pero lleno de significado. Este platillo, dijo, con la voz emocionada, es el mismo que mi madre preparaba cada vez que había una celebración en la familia. Para muchos, puede parecer simple, pero para mí, es el sabor de casa, de los momentos en que no teníamos mucho, pero siempre había un plato lleno en la mesa y mucho amor. Los clientes aplaudieron, algunos con lágrimas en los ojos. Isabel observaba desde una esquina, profundamente conmovida al ver cómo su equipo y sus clientes se conectaban de una forma tan íntima. La esencia del restaurante había alcanzado una dimensión que nunca imaginó. Ya no era solo un lugar para comer, sino un lugar de encuentro, un espacio de conexión genuina y de memorias compartidas. Al final de la noche, cuando los últimos clientes se despidieron con gratitud, los empleados y sus familias se quedaron un rato más en el restaurante, compartiendo entre ellos lo que había sido un evento inolvidable. Isabel, agradecida por lo que habían logrado juntos, levantó su copa y dijo, «Esta noche, hemos creado algo más que un menú. Hemos creado recuerdos, hemos compartido nuestras vidas, y eso, más que cualquier cosa, es el verdadero legado de este lugar». Todos brindaron, sintiendo que esa noche había marcado una nueva era para el restaurante. Isabel supo entonces que, al mantener fiel la esencia del lugar y confiar en su equipo, había conseguido algo invaluable, un lugar donde todos pertenecían. Donde cada historia y cada receta eran parte de algo mucho más grande. El restaurante Herrera ahora era un hogar compartido, un legado vivo que honraba a don Emilio y a cada persona que cruzaba sus puertas. El éxito de la noche de cocina tradicional se convirtió en un punto de inflexión para el restaurante. La respuesta de los clientes y las familias había sido tan cálida y sincera que Isabel decidió hacer de ese evento algo recurrente, una tradición mensual en la que empleados y clientes pudieran compartir no solo la comida, sino también la esencia de sus historias. Los medios locales se interesaron en cubrir este proyecto especial y en poco tiempo, el restaurante de Isabel se convirtió en un símbolo de tradición, comunidad y autenticidad en la ciudad. Aquel reconocimiento trajo consigo una gran afluencia de nuevos clientes, atraídos por la historia del restaurante y la manera única en que cada platillo honraba las raíces de los empleados. Isabel, aunque agradecida por el éxito, se dio cuenta de que esta demanda también traía nuevos retos. Los empleados trabajaban incansablemente para satisfacer a todos, y aunque estaban felices de ver crecer el restaurante, Isabel notó signos de cansancio en algunos de ellos, especialmente en Carlos, que asumía más y más responsabilidades. Una tarde, Isabel lo encontró revisando las órdenes con la mirada fija y las manos temblorosas.
Carlos había estado cubriendo turnos adicionales, haciendo inventarios y supervisando la cocina, queriendo demostrar que estaba a la altura de las expectativas de Isabel. Cuando ella se le acercó, él intentó sonreír, pero no pudo ocultar su fatiga. «Carlos, has hecho un trabajo excepcional, pero necesitas descansar», dijo Isabel, con voz firme y amable. «No quiero que te sobrecargues, tu bienestar es tan importante como el de este lugar». Carlos suspiró, bajando la vista. «Lo sé, Isabel. Solo quiero asegurarme de que todo salga perfecto. Desde que me diste la oportunidad de aprender y ayudar aquí, siento una responsabilidad enorme, como si este restaurante fuera parte de mi vida». Isabel sonrió, conmovida. «Lo es, Carlos. Este lugar es tanto tuyo como mío. Pero, para cuidar de este restaurante, primero tienes que cuidarte a ti mismo. Quiero que seas parte de esto por mucho tiempo, así que prométeme que te tomarás un descanso». Carlos asintió lentamente, aliviado por el apoyo de Isabel. Sabía que ella tenía razón y que, en su afán de cumplir con sus responsabilidades, estaba descuidando su propia salud. Isabel, además de ser su mentora, se había convertido en alguien que realmente valoraba y comprendía sus esfuerzos. Con esa conversación, Isabel decidió que era el momento de hacer algunos cambios importantes para asegurar que el equipo entero pudiera sostenerse sin agotarse. Esa misma semana, Isabel organizó una reunión con todos los empleados y les explicó su intención de contratar más personal para cubrir la demanda creciente y permitir que cada uno de ellos tuviera suficiente tiempo de descanso. Explicó que este era un esfuerzo conjunto y que, para que el restaurante continuara prosperando sin comprometer la salud y el bienestar de nadie, era necesario contar con más manos que compartieran la misma visión de trabajo. Al principio, algunos empleados se mostraron inseguros ante la idea de traer a gente nueva, temían que aquellos nuevos trabajadores no compartieran el mismo respeto y compromiso que ellos sentían por el restaurante. Pero Isabel les aseguró que el proceso de selección sería riguroso y que cada nuevo integrante pasaría por una capacitación especial, en la que ella y Carlos estarían presentes para transmitirles los valores y la historia que hacía único al restaurante. Carlos, rejuvenecido tras haber tomado unos días de descanso, participó activamente en el proceso de entrevistas, asumiendo su rol con una madurez que impresionó a Isabel y al equipo. Juntos entrevistaron a cada candidato, buscando no solo habilidades, sino también una disposición genuina para formar parte de la familia que todos habían creado. Así, lentamente, nuevos rostros se unieron al equipo, jóvenes cocineros y meseros que pronto aprendieron la importancia de cada receta y cada historia que se compartía en ese espacio. La inclusión de nuevos empleados alivió la carga de trabajo para todos, y con el tiempo, el equipo se sintió más fuerte y unido que nunca. Isabel observaba con satisfacción cómo los nuevos y antiguos empleados colaboraban juntos, compartiendo ideas, trabajando en armonía y manteniendo el respeto y el cariño por el lugar. Finalmente, un día, Carlos se acercó a Isabel mientras revisaban juntos los planes para la próxima noche de homenaje a don Emilio. «Isabel, he aprendido tantas cosas a tu lado que no creo que pueda agradecerte lo suficiente. Este restaurante es más que un lugar de trabajo para mí, es como un hogar, y tú eres como una familia para todos nosotros». Isabel lo miró, conmovida por sus palabras. Sabía que todo el esfuerzo, los desafíos y las decisiones difíciles habían valido la pena. El restaurante no solo era un negocio, era una red de personas unidas por un propósito común, un espacio donde cada uno de ellos se sentía valorado y donde sus raíces y su historia eran honradas. En ese instante, Isabel comprendió que había alcanzado algo que su padre habría soñado. Había creado un restaurante que era más que paredes y mesas, era un reflejo de todas las personas que lo mantenían vivo. Con el equipo fortalecido y el restaurante en su apogeo, Isabel comenzó a experimentar una nueva calma. Después de meses de incertidumbre, trabajo duro y decisiones difíciles, el restaurante Herrera se había convertido en un verdadero hogar, no solo para ella, sino para cada miembro del equipo y cada cliente que cruzaba sus puertas. Isabel sentía que el sueño de su padre estaba realmente vivo en cada rincón, en cada plato servido y en cada sonrisa compartida.
Una tarde, mientras terminaba de organizar los eventos del mes, recibió una llamada inesperada de su abogado. Isabel se tensó al escuchar el nombre de Martín. La llamada le informaba que el proceso judicial contra él había avanzado y que ahora enfrentaba varios cargos de fraude y corrupción. Con esta noticia, Isabel sintió un alivio inmenso, la justicia finalmente estaba haciendo su parte. Esa noche, Isabel decidió compartir la noticia con todo el equipo. Esperó hasta el cierre del restaurante y reunió a todos en el comedor, en un ambiente informal, donde las risas y la camaradería llenaban el aire. Todos la miraron expectantes cuando ella tomó la palabra y con una sonrisa llena de determinación, anunció que el juicio de Martín había llegado a su fase final y que el restaurante estaba oficialmente libre de su sombra. Hoy les traigo una buena noticia, comenzó, mirando a cada uno de ellos con afecto. Este lugar ha pasado por muchas pruebas, pero hemos salido adelante porque somos una familia. Martín ha enfrentado las consecuencias de sus actos y, a partir de ahora, este lugar solo verá días de respeto, trabajo honesto y compromiso. Los empleados reaccionaron con aplausos y exclamaciones de alegría, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Para muchos, la presencia de Martín había sido una época de miedo y tensión, y saber que ese capítulo oscuro finalmente había terminado les daba una sensación de paz que nunca habían experimentado. Carlos, que había vivido de cerca el abuso de Martín, se acercó a Isabel y, con una sonrisa sincera, le dio un abrazo. Isabel, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. No solo nos devolviste el restaurante, nos devolviste la dignidad y el valor que habíamos perdido. Isabel, profundamente conmovida, sintió que cada esfuerzo, cada sacrificio y cada decisión difícil que había tomado habían valido la pena. Había traído justicia al restaurante, pero también algo más importante, había restaurado la confianza de cada persona que trabajaba allí. Aquel momento de celebración se convirtió en una noche inolvidable, en la que empleados y amigos compartieron anécdotas, risas y, por primera vez en mucho tiempo, una tranquilidad completa. Más tarde esa noche, Isabel se quedó en el restaurante después de que todos se marcharon. Caminó sola por el comedor, observando las mesas y las sillas vacías, pero llenas de historias. Con una sensación de satisfacción y paz, miró alrededor y sintió la presencia de su padre, como si él también estuviera allí, sonriendo y orgulloso de lo que ella había logrado. Mientras apagaba las luces, Isabel hizo una última promesa en silencio, se comprometió a seguir adelante, honrando el legado de su padre y asegurando que el restaurante Herrera continuara siendo un espacio donde cada persona que entrara sintiera el valor de su historia y el amor de una familia que nunca dejaba de crecer. Al día siguiente de la celebración, Isabel llegó temprano al restaurante, todavía impregnada de la paz que sentía al saber que, finalmente, el capítulo de Martín había quedado atrás. Decidió dedicar la mañana a revisar algunos detalles pendientes, cuando, de repente, Carlos entró a su oficina con una expresión de entusiasmo y un destello en los ojos que Isabel ya había aprendido a reconocer. «Isabel, ¿tienes un momento?», preguntó, con una sonrisa que intentaba contener, como si llevara una sorpresa consigo. «Claro, Carlos». «Dime», respondió Isabel, curiosa. Carlos tomó aire y comenzó a hablar rápidamente, como si cada palabra se desbordara de emoción. «He estado pensando en algo. Con todo lo que hemos logrado y la gente maravillosa que tenemos aquí, creo que es momento de hacer algo especial para retribuir lo que el restaurante nos ha dado. Me gustaría que organizáramos un día comunitario, donde cada uno de nosotros prepare y entregue comida a las familias de la zona que más lo necesitan». Isabel sintió que su corazón se llenaba de orgullo al escuchar la propuesta de Carlos. La idea de retribuir a la comunidad, de expandir el espíritu del restaurante hacia aquellos que no tenían los medios para disfrutar de sus platillos, resonaba profundamente en ella. Su padre siempre le había enseñado la importancia de la generosidad, de compartir lo que uno tiene, y esta propuesta encajaba perfectamente con esos valores. «Carlos, es una idea increíble», dijo Isabel, tomando su mano con gratitud. «No puedo pensar en una mejor manera de celebrar lo lejos que hemos llegado. Hagámoslo, y hagámoslo bien. Involucremos a todos para que cada persona en el equipo se sienta parte de este proyecto».
Con la decisión tomada, Isabel y Carlos comenzaron a organizar el evento. Los empleados, al escuchar la idea, reaccionaron con una emoción contagiosa. Cada uno se ofreció para contribuir con algo especial, algunos con su tiempo, otros con recetas familiares que querían compartir y otros más ofreciendo contactos para coordinar con organizaciones locales. La energía en el restaurante era vibrante, todos parecían aún más motivados sabiendo que su trabajo no solo llegaría a los clientes de siempre, sino que tendría un impacto en la comunidad. Los días previos al evento, la cocina estaba llena de actividad. Los empleados trabajaban en conjunto, cocinando con esmero cada platillo y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Isabel supervisaba con cariño, encantada al ver cómo cada uno de sus empleados aportaba un toque personal. Había tamales, pozole, guisados, arroz y panes dulces, todo preparado con el mismo amor y dedicación con los que atendían el restaurante. Cuando el gran día llegó, Isabel, Carlos y el equipo completo cargaron las camionetas con cajas de comida y se dirigieron a la comunidad. Al llegar, las familias los recibieron con una mezcla de sorpresa y gratitud, muchos sin poder creer que el renombrado restaurante Herrera había llegado para compartir su arte culinario de forma desinteresada. Isabel, junto a Carlos, fue de familia en familia, sirviendo la comida y escuchando las historias de cada persona que conocía. Había niños, ancianos y jóvenes agradecidos, y cada sonrisa y palabra de agradecimiento llenaba a Isabel de una satisfacción profunda y duradera. No era solo la comida lo que compartían, sino también la esencia de lo que don Emilio había inculcado, el poder de la generosidad y la conexión humana. Al final de la jornada, cuando todo el equipo se reunió después de haber repartido las últimas comidas, Carlos se acercó a Isabel con una mirada de felicidad genuina. Isabel, esto ha sido más de lo que imaginé. Creo que todos sentimos que este restaurante ya no es solo un lugar de trabajo, sino un puente, un espacio de encuentro que nos conecta con algo más grande que nosotros. Isabel lo miró, sabiendo que aquellas palabras eran la culminación de todo lo que había trabajado para construir. Acarició su hombro y, con una sonrisa sincera, le respondió: Carlos, hemos creado algo mucho más valioso que un restaurante. Hoy, más que nunca, siento que hemos alcanzado el verdadero propósito de este lugar. No solo es un negocio, es una familia, una comunidad y, ahora, un lazo que nos une a todos. Esa noche, cuando regresaron al restaurante, Isabel se dio cuenta de que había cumplido la última gran lección de su padre, había compartido no solo comida, sino también amor, apoyo y humanidad con quienes más lo necesitaban. Después del exitoso día comunitario, el restaurante Herrera se convirtió en mucho más que un lugar donde comer. La iniciativa resonó en toda la ciudad, y cada vez más personas comenzaron a ver el restaurante no solo como un negocio, sino como un símbolo de generosidad y arraigo en la comunidad. Isabel recibió visitas y mensajes de agradecimiento de familias y líderes comunitarios que nunca imaginó conocer. La satisfacción de haber impactado de manera tan positiva llenaba cada rincón del restaurante y el equipo completo sentía un orgullo renovado por su trabajo. Un par de semanas después, Isabel estaba revisando las cuentas de la última jornada comunitaria, cuando notó que uno de los sobres sobre su escritorio era una carta escrita a mano. Al abrirla, se encontró con un mensaje que la conmovió profundamente. Era una nota de la madre de Carlos, agradeciéndole por todo lo que había hecho no solo por su hijo, sino también por la comunidad entera. Gracias por devolvernos el espíritu de don Emilio, escribió la madre de Carlos con una caligrafía pequeña y cuidadosa. Usted ha demostrado que un lugar puede cambiar vidas y unir a las personas. Gracias a usted, Carlos ha encontrado un propósito, y todos aquí sentimos que hemos ganado una familia. Don Emilio estaría orgulloso. Isabel sintió sus ojos llenarse de lágrimas al leer aquellas palabras. Sabía que había hecho lo correcto al elegir mantener el restaurante fiel a sus raíces, incluso cuando le ofrecieron oportunidades de expansión. Cada paso que había dado, cada sacrificio que hizo para defender el legado de su padre, ahora encontraba un sentido aún más profundo. Aquel restaurante no solo le pertenecía a ella, le pertenecía a cada miembro del equipo, a cada cliente que se sentaba en sus mesas y a cada persona que se veía beneficiada por su labor comunitaria.
Impulsada por la carta, Isabel decidió hacer algo especial para todos. Convocó al equipo y les pidió que se reunieran en el restaurante al final de la jornada. Cuando todos estuvieron presentes, Isabel se puso de pie frente a ellos con una sonrisa llena de emoción. Con las luces bajas y el ambiente lleno de expectación, Isabel comenzó a hablar. «Quiero agradecerles a cada uno de ustedes», dijo, con la voz firme pero cálida. «Este restaurante no sería lo que es sin el esfuerzo, el cariño y la dedicación que cada uno de ustedes ha puesto aquí. Hemos superado desafíos, hemos crecido y hemos hecho algo maravilloso juntos. Y ahora, quiero compartir con ustedes algo que he decidido». Todos los ojos estaban fijos en ella, y el silencio era total mientras esperaban sus palabras. Isabel respiró hondo, permitiéndose una pausa antes de continuar. «He decidido que, a partir de hoy, cada uno de ustedes tendrá una participación en este restaurante. Quiero que sean socios en esta aventura, que sientan que este lugar les pertenece tanto como a mí. Mi padre siempre soñó con crear algo duradero, algo que fuera mucho más que un simple negocio, y creo que esta es la mejor manera de honrar su legado». Los rostros de sus empleados reflejaban sorpresa, emoción y gratitud. Carlos fue el primero en reaccionar, con los ojos llenos de lágrimas, y se acercó a Isabel para abrazarla sin decir una sola palabra. Uno a uno, los demás se unieron, agradeciendo y emocionados por la generosidad de Isabel. Aquella noche, el restaurante vibraba de una manera distinta, ya no era solo un espacio de trabajo, sino un símbolo de sueños y sacrificios compartidos, una verdadera familia. La noticia de que los empleados eran ahora socios del restaurante Herrera pronto se esparció, y los clientes fieles comenzaron a llegar con flores, tarjetas y palabras de felicitación. El restaurante se convirtió en un lugar aún más querido y respetado, un modelo de comunidad y colaboración. Cuando todos finalmente se fueron, Isabel se quedó sola en el restaurante, como había hecho tantas veces antes. Miró alrededor, viendo cada mesa, cada rincón, y sintió una paz inmensa. Sabía que el legado de su padre estaba seguro, cuidado por las manos y corazones de quienes lo amaban tanto como ella. Los días que siguieron a la decisión de Isabel de hacer socios a sus empleados trajeron una nueva atmósfera al restaurante Herrera. Los empleados, ahora copropietarios, trabajaban con un orgullo renovado, y cada tarea, por pequeña que fuera, tenía un significado aún más profundo. Cada mañana, Carlos llegaba al restaurante antes de que abrieran, revisando los detalles de cada sección como si estuviera cuidando de su propia casa. Lupita, la cocinera veterana, compartía con entusiasmo sus recetas con los cocineros más jóvenes, y los meseros atendían a los clientes como si fueran invitados personales. El restaurante floreció aún más. La clientela aumentaba, atraída no solo por la excelente comida y el ambiente acogedor, sino también por la historia que hacía del lugar algo único. Isabel sentía una alegría profunda al ver cómo la visión de su padre se había convertido en una realidad que trascendía el negocio. Una noche, el restaurante celebraba una de las ya tradicionales noches de homenaje a don Emilio, y el comedor estaba lleno de clientes habituales, amigos de la familia Herrera y miembros de la comunidad que habían llegado a conocer el restaurante como un segundo hogar. Isabel caminaba entre las mesas, agradeciendo a cada cliente y compartiendo historias de su padre, cuando de pronto Carlos la detuvo, con una expresión de alegría y un destello en sus ojos. «Isabel, todos los socios hemos estado hablando, y creemos que es hora de hacer algo especial en tu honor», dijo, llamando la atención de todos los presentes. Isabel, sorprendida, miró a su alrededor mientras sus empleados, amigos y familiares la observaban con sonrisas cómplices. Carlos la tomó de la mano y la guió hacia el centro del comedor. Con voz firme y llena de emoción, se dirigió a todos los presentes. Queremos agradecer a Isabel por haber restaurado este lugar, por haber luchado por la justicia y por habernos dado no solo un trabajo, sino una familia y un hogar», comenzó Carlos. «Sin ella, este restaurante no sería lo que es hoy, y sin su valentía, ninguno de nosotros estaría aquí, compartiendo algo tan grande». Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, profundamente conmovida por las palabras de Carlos. No había esperado nada de esto,
siempre había trabajado por amor a su padre y por el compromiso de honrar su memoria, pero recibir el cariño y el reconocimiento de su equipo era algo que jamás habría imaginado. Gracias, Isabel, por recordarnos que el trabajo que hacemos tiene un valor más allá de los muros de este lugar, continuó Carlos, y los empleados comenzaron a aplaudir, seguidos por los clientes y amigos. El sonido de los aplausos llenó el restaurante y, entre risas y lágrimas, Isabel sintió el peso de cada sacrificio que había hecho desaparecer, reemplazado por una paz y una felicidad profundas. Finalmente, Carlos sacó un pequeño sobre y se lo entregó a Isabel. Confundida, ella lo abrió, y dentro encontró una tarjeta firmada por todos los empleados y una pequeña llave dorada, meticulosamente envuelta. Carlos, con una sonrisa, explicó: esta llave simboliza todo lo que has hecho por nosotros. Significa que este lugar siempre será tuyo, que siempre tendrás un hogar aquí, sin importar a dónde vayas o los cambios que vengan. Isabel abrazó a Carlos y luego a cada uno de sus empleados, agradeciéndoles por el gesto y por todo el amor que habían puesto en el restaurante. Sabía que, con ellos a su lado, el legado de don Emilio no solo estaba seguro, sino que también seguiría creciendo con cada historia, con cada sonrisa y con cada esfuerzo compartido. Esa noche, cuando todos se retiraron y el restaurante quedó en silencio, Isabel sostuvo la llave en sus manos y la miró con una sonrisa. Caminó por el comedor, apagando las luces una a una, y cuando llegó a la puerta, miró por última vez al restaurante, lleno de vida, de memorias y de un futuro brillante. Cerró la puerta con la certeza de que el restaurante Herrera, con su esencia y su historia, viviría para siempre en cada persona que cruzara su umbral.